nuestro canal de Ixuen de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada episodio me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y esta semana pues vamos a hablar de un tema o vamos a empezar hablando de un tema que fue bastante polémico estos días atrás, y es el tema de Elsa, ¿no? Que es la chica esta... ¿La de Frozen? No, esta vez no, es morena y no dice suéltalo. Pero bueno, todos conocéis. No vi la película, sí. No, no sabes lo que te pierdes. Ni nunca lo sabré. Pues bueno, sabéis que Elsa es la chica esta que hace unos días apareció en un programa de una televisión autonómica, creo, y bueno, hablando sobre el tema del aborto. Ella defendía que el aborto era un asesinato, y el argumento que dio cuando le dijeron que... A ver, ¿cómo lo explicamos? Que estaban en un debate, la contrincante pues le dijo que los abortos no se podían evitar y que debían, por lo tanto, buscar formas seguras de llevarlos a cabo. Y ella entonces, Elsa, lo comparó, ¿no?, con las violaciones, diciendo, bueno, pues si las violaciones, como tampoco las podemos evitar, aun siendo algo malo, pues vamos a poner colchones y zonas seguras en las calles para que las violaciones también sean seguras. Hizo esta comparación, las redes estallaron de una forma y de otra, para un lado y para el otro. Entonces nosotros queremos coger hoy este ejemplo, hablar de si Elsa carecía de lógica esa comparación, ¿no?, y aprovechar para hablar un poquito de lógica, de falacias, de la importancia de ser racional y todas estas cosas que hoy en día igual no se tienen demasiado en cuenta. Entonces vamos a ver lo importante que es, ¿no?, y qué consecuencias tiene tanto la ausencia de la misma o su uso correcto. Y entonces me gustaría, Dani, que nos empezaras contando un poquito, hablando de este caso particular que traemos como ejemplo, y también un poquito pues cuáles son las características de la lógica, o más bien empecemos por qué es tan importante ser racional. Sí, bueno, en el caso este del que estás hablando, la chica esta pues hizo una reducción al absurdo, que era partir de unas determinadas premisas para ver que las conclusiones a las que se llevan son absurdas, y entonces al ver que las conclusiones son absurdas, pues entonces podemos rechazar un determinado argumento porque precisamente lleva a esas conclusiones tan poco aceptables. Entonces la cuestión es que cuando esta chica utilizó esa forma de razonar, mucha gente se volvió así como loca y como que estaba haciendo algo muy malo y que estaba promoviendo como algo que no estaba... Una barbaridad. Sí. Y realmente pues no lo estaba haciendo. La diferencia, lo que estaba haciendo era utilizar la estructura de un determinado argumento que empleaban gente que estaba en desacuerdo con ella y aplicarla a otra situación similar de forma analógica para ver que en esa otra situación similar las conclusiones a las que se llegarían son absurdas. Entonces, si hay una determinada analogía entre una situación y la otra, y en esta situación donde se ve más claro que las conclusiones son absurdas, deberíamos concluir que las conclusiones también son absurdas en el primer argumento. Entonces, eso es una forma correcta de razonar. Todo depende de si las premisas que ella estaba intentando, en este caso, si el aborto es un asesinato o no lo es, que es lo que hay que discutir, el aspecto más importante. Pero en este caso sería, si partimos de que el aborto sí que es algo malo, es un asesinato y por lo tanto algo malo, la comparación que hizo, la reducción al absurdo con el caso de la violación sería correcta, sería adecuada, sería bien llevada. Estaría bien utilizada, sí. Y uno de los problemas que yo veo es que, bueno, como el mundo moderno y con las redes sociales y todas estas cosas que hay por ahí, pues, y como ahora todo parece una campaña política continua, se utilizan siempre argumentos, digamos, que no son muy buenos y se razona de una forma bastante incorrecta y las emociones son lo que rigen este tipo de situaciones. Y a mí me parece que es algo muy peligroso porque si tienes una comunidad en la que la gente no sabe razonar y actúa o piensa, afirma cosas basándose exclusivamente o fundamentalmente en sus emociones, pues vas a tener consecuencias muy malas. ¿Y por qué es importante ser racional y razonar bien? Que parece como que es
algo propio como si fuera de frikis o de Spock o de... Y no estaba es. pensando. No lo es. O como si fuera algo completamente contrapuesto, ¿no? A las emociones o al lado emocional de una persona. Sí, como si tienes tuvieses que mucho ser una cosa, tienes que carecer de la un otra. robot y hacer vidiviva, pum, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2. Para, pues no es eso, ser importante ser racional y pensar bien es para todo el mundo. Es muy importante. Aparte, tú imagínate que alguien me pregunta, ¿y por qué es importante ser racional? Que es lo que te acabo de preguntar yo. Exactamente. Bueno, pues la propia pregunta ya es una indicación de que ser racional es necesario, porque tú me estás pidiendo razones para que yo justifique por qué es necesario ser racional. Y para poder evaluar las razones que yo te vaya a dar, tienes que ser capaz de saber cuándo las razones son buenas, cuándo los argumentos son apropiados o están bien utilizados y cuándo no. Es decir, que tienes que ser racional solo para poder hacer esa pregunta. Porque tú imagínate que yo te digo, por ejemplo, tú me preguntas, ¿por qué es importante razonar bien o ser racional? Y yo te digo, porque 3 más 7 es igual a gato. Y tú me dices, Dani, eres imbécil. Y tendrías razón, pero ¿cómo sabes que soy imbécil? Porque acabo de decir una imbecilidad, algo que no tiene sentido. Que Entonces, no tiene razón, que carece de... 3 más 7 es igual a gato no significa nada. Es como si me pongo a maullar, miau, y algo así, y con esto intento convencer a la gente. Entonces, solo por el mero hecho de hacer esa pregunta, de que alguien pueda hacerse esa pregunta, o que alguien pueda criticar esta posición, ya estás demostrando que tú tienes que es importante ser racional, porque necesitamos dar razones para creer o en determinadas proposiciones. Entonces, eso por un lado, por lo que es importante. Pero luego, además, también es importante porque si uno quiere conseguir sus objetivos en la vida, necesita razonar bien. ¿Y por qué? Porque para razonar bien es un instrumento esencial para conseguir cosas. Porque si yo digo, por ejemplo, que quiero ser, no sé, jardinera y me dedico a tocar la guitarra para ser jardinera, pues probablemente no tenga mucho éxito a la hora de conseguir esa meta, ¿no? Pues eso tiene relación con una cuestión epistemológica que se llama la teoría de la correspondencia, que tiene relación con la idea de la verdad. La teoría de la correspondencia dice que algo es verdad, de una forma así muy simplificada, cuando lo que yo estoy diciendo se corresponde como es el mundo. Es decir, si yo digo algo y el mundo es tal como yo digo que es, entonces lo que estoy diciendo es verdad. Es decir, si yo digo que ahí fuera hay un unicornio, lo que yo digo es verdad siempre y cuando ahí fuera haya un unicornio. O si No yo lo digo... hay. No lo... Déjame creer. A lo mejor lo hay. Que igual piensa Pero que si yo lo quiero, cosas... si yo lo quiero con toda mi fuerza, entonces no lo hay. Si tú sientes que lo hay, ¿no? Yo siento que hay un unicornio. Si es tu verdad. Bueno, pues entonces la teoría de la correspondencia dice eso, que si yo, o por ejemplo, si yo digo existen derechos de propiedad o derechos naturales, sería verdad si es cierto que en el mundo existe tal cosa como los derechos naturales. Y así con todo. ¿Existen las brujas? Pues si hay tal cosa como una bruja, las brujas en el mundo, entonces es verdad lo que estoy diciendo. Esto parece una tontería porque es la idea de sentido común de la mayor parte de las personas. Sin embargo, como hay filósofos para todo, ideas para todos, pues hay algunos que niegan. Relativistas para todo. Eso sería un ejemplo, por ejemplo, de una posición que niega la teoría de la correspondencia, pero habría otras, como la idea pragmatista de que la verdad solo es aquello que nos resulta útil para nuestros fines particulares. Fines. Y esto parece que tiene relación con lo que yo estoy diciendo, de que razonar bien es importante para conseguir nuestros objetivos, pero es radicalmente diferente. Porque desde el punto de vista que yo estoy afirmando, hay un mundo exterior, una realidad exterior, independiente de mis deseos, exacto, independiente de mis preferencias. Entonces, es mi pensamiento el que se tiene que adecuar al mundo. Y para el pragmatismo parece como que el mundo se adecua a mis intereses y mis preferencias. Pero entonces por eso es importante saber cómo funciona el mundo y saber que hay un mundo ahí fuera aparte de ti mismo. Si yo quiero tocar la guitarra, por ejemplo, pues tendré que primero saber qué es una guitarra. No plantar plantas. No coger, si cojo un atún, no estoy tocando la guitarra, estoy tocando el atún. Sería gracioso verte.
Bueno, sería igual que tocando la guitarra, no iba a sonar mucho mejor. Pero si quiero aprender, tengo que también aprender cosas sobre música y qué son las notas y las escalas y los acordes y aprender algo de escuchar a otros músicos. Entonces tengo que hacer cosas que se corresponden con el objetivo que yo estoy buscando. Lo mismo pasa como, por ejemplo, si yo quiero vivir en una comunidad que sea más próspera y que tenga más riqueza, pues es muy importante saber cómo funciona la economía, cómo podemos conseguir el incremento de la riqueza. Y dependiendo de si yo razono bien o no razono bien, voy a poder conseguir o no conseguir los objetivos que busco. O todavía más importante, las cuestiones éticas, porque cuanto más importante sea el objetivo o la cosa de la que estemos hablando, más importantes serán las consecuencias que van a tener para tu vida. Entonces tú puedes, si razonas de una forma incorrecta y te equivocas al pensar sobre cosas importantes, puedes destruir tu vida, arruinar tu vida. Entonces es muy importante razonar bien para conseguir objetivos que son valiosos y para incluso saber cuáles son los objetivos que son valiosos y qué objetivos deberíamos buscar en la vida. Pues sí. Y que bueno, de nuevo, la razón no es algo opuesto a la emoción, no es que sea algo así como robótico. Pensar bien o razonar es un esfuerzo muy importante y es algo que lleva un trabajo para también ser capaz de lo que decías tú, ¿no? de ver cuáles son los razonamientos correctos, las razones que tú me das sobre algo o incorrectos. Entonces, para entender un poquito mejor, pues yo creo que deberíamos hablar de las características, ¿no? De esto mismo, de la lógica y de la argumentación. Así, en grandes términos, obviamente, porque creo que es un tema bastante complejo, aunque parezca así muy intuitivo, porque todos tenemos como aceptadas ciertas cosas de principio, como eso de lo que decías tú antes, ¿no? De si tú me dices 1 más 1 es gato, todos entendemos que no te puedo llamar gilipollas, pero hay que tener la capacidad suficiente para discernir qué es y qué no es, ¿no? Y que no depende de uno solo. ¿Cuáles serían entonces las características principales o más importantes para entender cómo se construye todo eso? Bueno, hay que saber un poco de lógica y aquí vamos a hacer una introducción, pero muy introductoria, muy simple, de muchas cosas de las que se podría hablar. Pero básicamente hay que decir que cuando uno habla o inicia cualquier argumentación sobre ética o filosofía, incluso economía, el instrumento principal que está utilizando es el de la lógica. De la misma forma que otros instrumentos que se utilizan, hay instrumentos específicos. Para las ciencias, por ejemplo, hay el instrumento de las matemáticas, pero en filosofía el instrumento principal es el de la lógica. Entonces es importante saber algunas de las características de la lógica. Aristóteles, probablemente el filósofo más importante de la historia, pues estudió sistemáticamente la lógica en su órgano, que fue uno de los libros más importantes de la civilización occidental y que básicamente se mantuvo inalterado sus investigaciones casi hasta el siglo XIX, donde entonces a finales del XIX un grupo de pensadores, matemáticos y lógicos desarrollaron lo que se conoce ahora como la lógica moderna o la lógica matemática, que es un instrumento más potente para algunas cosas y que tiene una notación más específica y que permite hacer cosas que antes no se podía hacer, pero de la que no vamos a hablar ahora en este capítulo. Pero básicamente, sabiendo cosas muy importantes que están incluidas ya en la obra de Aristóteles, pues uno ya tiene una base muy sólida. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que saber es, bueno, primero hay que distinguir también entre 3 tipos de elementos que podemos utilizar o a los que nos vamos a referir cuando hablamos de argumentaciones. Entonces, por un lado tenemos las frases o las oraciones, tenemos en segundo lugar las creencias y en tercer lugar tenemos las proposiciones. Y estas 3 cosas es importante diferenciarlas bien porque no son lo mismo. Entonces, una frase es una secuencia de palabras en un determinado idioma que puede ser como, por ejemplo, si ahora estoy hablando en español, pues por ejemplo yo digo la nieve es blanca. O 1 más 1 igual a gato. 1 más 1 igual a gato, vale, eso sería una frase. O la nieve es blanca, pues sería otra frase. Entonces una secuencia de palabras
a través de las cuales expresamos algo. Vale, eso por un lado. Luego tenemos la idea de la noción de creencia. Y una creencia es un estado mental que yo tengo en un determinado momento, que una persona tiene en un determinado momento. Y que básicamente quiere decir que tú estás pensando algo que luego puedes expresar a través del uso de oraciones, por ejemplo, o frases, o puedes expresarla a lo mejor de otra forma diferente. Y luego, por último, tendríamos la idea de la noción de proposición. Y la proposición es aquello a lo que se refieren tanto las creencias como las oraciones. Es el contenido. Entonces, para ver que estas cosas no son lo mismo, aunque puedan parecer a veces que sí, podemos poner ejemplos. Me encanta. Entonces, primero, una proposición es diferente de una oración porque la oración se expresa en un determinado idioma y yo puedo decir, por ejemplo, en distintos idiomas, utilizar, por ejemplo, si quiero decir con el ejemplo que pusimos antes, la nieve es blanca o 1 más 1 es igual a gato, que no significa nada, pero que se puede expresar en una oración. Puedo decirlo también en inglés. Puedo decir, por ejemplo, snow is white o 1 plus 1 equals cat. O puedo decirlo en gallego, a neve é branca e 1 máis 1 é igual a un gato. Bueno, eso son distintas oraciones en distintos idiomas. Sin embargo, la proposición, el contenido de lo que estoy hablando, es el mismo en todos los casos. Es decir, cuando yo digo que la nieve es blanca o que a neve é branca, el contenido, la proposición es la misma. Lo que cambia es la oración que utilizo. Entonces, la oración y la proposición son diferentes. La oración, digamos, que es la expresión material a través de la cual yo... expongo una proposición. Exactamente. Y luego, también es distinto de una creencia, porque puede existir una determinada proposición, pero yo no tengo por qué creerla. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a gato. Por ejemplo, pero a lo mejor tú sí la crees. Bueno, tú eso no tendría sentido decir que la crees, pero imaginemos que yo digo que afuera hay un unicornio. Yo me lo creo y tú no te lo crees. Muy bien, la proposición es la misma, pero yo tengo esa creencia y tú no la tienes. Entonces la proposición no es idéntica a la creencia. La creencia es que yo tengo ese estado mental, tú no tienes ese estado mental, no tienes esa creencia, pero la proposición es idéntica para los dos. Entonces, la frase puede ser distinta también para los dos. También puede ser distinta si tú la expresas, por ejemplo, en inglés o en chino y yo lo hago en gallego o en otro idioma distinto. Entonces, son 3 cosas diferentes. Y cuando hablamos en argumentación, es muy importante referirnos a las proposiciones, porque las proposiciones tienen unos determinados atributos, tienen unas determinadas características que son importantes. Una de las cuales, por ejemplo, es que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Entonces, una determinada proposición, por ejemplo, decir realmente que 1 más 1 es igual a gato no sería estrictamente hablando de una proposición porque no tiene sentido. Entonces, sería solo una frase. Sería una frase, sería una proposición deficiente o una proposición que alguien cree que... una proposición falsa. Alguien cree que es una proposición, pero realmente no lo es porque no tiene sentido lo que estás diciendo. Es igual que si dijeras guau, 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 miau. Eso no es una proposición, es solo una serie de onomatopeyas. Entonces, no todas las oraciones, por ejemplo, todas las proposiciones se pueden expresar a través de oraciones, pero tampoco todas las oraciones son proposiciones. Y yo puedo decir, por ejemplo, dar órdenes, y una orden no es ni verdadera ni falsa. Si yo digo, haz eso, nadie me puede decir que eso es verdad o mentira, simplemente te estoy indicando o pidiendo que hagas algo, ordenando que hagas algo. Pero una proposición sí puede ser verdadera o falsa. Si yo digo, por ejemplo, el socialismo es imposible, bueno, pues eso puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Bueno, pues otra de las cosas que pueden pasar con las proposiciones es que hay proposiciones que pueden ser imposibles. Entonces, por ejemplo, si yo digo hay determinadas cuestiones que son imposibles, como por ejemplo, que pueden ser metafísicamente imposibles, es decir, que pase lo que pase, no se podría ser el caso nunca de lo que afirma una determinada proposición.
Y esas cuestiones imposibles no tienen que ser exactamente imposibles en el sentido de las leyes físicas, como por ejemplo, en términos de leyes físicas, ahora se supone que no se puede viajar con una velocidad superior a la de la luz. Eso es una cosa que sabemos a través de las leyes físicas. Pero, lógicamente, no es algo contradictorio. Podríamos suponer otro conjunto de leyes físicas diferentes en donde sí fuese posible viajar de forma más rápida que la luz. Como en Star Trek. Por ejemplo. Entonces, en Star Trek, eso no es una contradicción, no es una imposibilidad metafísica o una imposibilidad lógica. A veces se habla de imposibilidades metafísicas en este sentido. Bueno, lo que explica Chesterton de la lógica del país de los elfos, ¿no? Algo así. Se cambian las leyes siempre que lo que sucede en el mundo sea consecuente con... Efectivamente, una imposibilidad lógica sería, por ejemplo, que no se produjese, que se vulnerase el principio de no contradicción. O incluso también las historias con viajes en el tiempo, en donde se llegan a paradojas que harían imposible que la historia hubiese comenzado en un primer momento. Bueno, eso es una imposibilidad metafísica porque llegas a una contradicción que hace que la propia historia no pueda haber empezado. Entonces, eso es una imposibilidad metafísica en ese sentido. Y luego también hay proposiciones que son necesarias y proposiciones contingentes. Una proposición necesaria es una que no puede ser falsa, no podría bajo ningún concepto ser falsa, y una proposición contingente es una que puede ser falsa o puede ser verdadera. Por ejemplo, yo puedo decir que hoy está lloviendo. Eso es una proposición contingente, porque podría haber sido cierto que no está lloviendo. Hoy podría no haber llovido. De hecho, hoy no llovió. Bueno, pues entonces esa es la proposición verdadera, pero sigue siendo contingente. Sin embargo, una proposición necesaria es como, por ejemplo, la de que yo soy idéntico a mí mismo. No hay ninguna situación en la que yo no pueda ser idéntico a mí mismo. ¿Vale? Pues eso es alguna de las características que tienen las proposiciones, pero ahora si quieres podemos empezar a hablar sobre lo de la argumentación y características que tienen también las argumentaciones y cómo son tan importantes a la hora de discutir y a la hora de hablar de política y de filosofía y de etcétera, etcétera. Y que porque la ausencia de ellas hace que Twitter te ponga nervioso. Sí. Por ejemplo, sí. Venga, vamos. Bueno, pues cuando se habla de argumentación, una argumentación es una serie de afirmaciones, algunas de las cuales se supone que dan razones para otras afirmaciones, en donde el conjunto busca o llega a justificar una determinada conclusión. Entonces, por ejemplo, una argumentación es el silogismo clásico que identificara Aristóteles, en donde tienes, por ejemplo, dos premisas y de esas dos premisas sacamos una conclusión. Bueno, esto es una argumentación y se utiliza para dar razones para apoyar nuestros puntos de vista o para intentar descubrir una verdad. Ejemplos que me gustan mucho. El ejemplo es el ejemplo de argumento que se suele utilizar y que utilizan todos los filósofos y en todos los lados, tiene que ver con Sócrates y con que es mortal. Todo el mundo está recordándole al pobre Sócrates que se va a morir. Entonces el argumento es, todos los hombres, la premisa mayor es, todos los hombres son mortales, la premisa menor es, Sócrates es un hombre, y la conclusión es, Sócrates es mortal. Bueno, pues eso es un argumento en el que tenemos razones para afirmar la conclusión, la de que Sócrates es mortal. Ahora bien, hay distintos tipos de argumentos. Entonces podemos dividir los argumentos o la argumentación entre argumentos deductivos, argumentos inductivos y podemos hablar también de la lógica informal. Y cada uno tiene unas características pues, diferentes. Los argumentos deductivos son aquellos en los que la verdad de las premisas se lleva o se traslada a la verdad de las conclusiones, de tal forma que es imposible que si la conclusión es verdadera, las premisas no lo sean, o si las premisas son verdaderas, que la conclusión no sea verdadera, si el argumento está bien desarrollado.
Entonces, un argumento deductivo es, por ejemplo, el de Sócrates, el que acabamos de decir. La verdad de la conclusión de que Sócrates es mortal está contenida en las premisas, en la de que todos los hombres son mortales y de que Sócrates es un hombre. Y una cosa muy importante al hablar de argumentos deductivos es que los argumentos no son verdaderos ni falsos. Los argumentos son válidos o inválidos. Las premisas y las conclusiones son verdaderas o falsas. Pero los argumentos no, los argumentos son válidos o inválidos. Es decir, un argumento es válido si está bien desarrollado, si tiene una forma adecuada, y es inválido si está mal desarrollado, si no tiene una forma adecuada. Un argumento además puede ser sólido. ¿Y un argumento sólido qué es? Es un argumento válido que tiene premisas verdaderas. Como el de Sócrates. Efectivamente. Entonces el argumento de la mortalidad de Sócrates es un argumento válido y es un argumento sólido. No solo es válido, porque yo, por ejemplo, podría desarrollar el argumento contrario, decir, todos los hombres son inmortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es inmortal. Este argumento es perfectamente válido, pero no es un argumento sólido porque la primera premisa, la de que todos los hombres son inmortales, es falsa. Entonces podemos tener argumentos válidos con conclusiones falsas o con premisas falsas, y incluso podemos tener argumentos inválidos con conclusiones verdaderas, como por ejemplo yo podría decir todos los hombres son mortales, Sócrates es un perro, por lo tanto Sócrates es mortal. O mejor, para que se vea todavía más fácil, todos los perros son mortales, Sócrates es un perro, por lo tanto Sócrates es mortal. Bueno, este argumento es perfectamente válido. La verdad de la conclusión está en la verdad de las premisas. Lo que pasa es que una de las premisas, la de que Sócrates es un perro, es falsa. Si nos estamos refiriendo al filósofo y no a la mascota de alguno que tenga... Si alguno tiene un perro que se llama Sócrates, le pedimos perdón, entonces el argumento es perfectamente válido y sólido. Pero en este caso... si nos estamos refiriendo al filósofo, sería un argumento que no es sólido porque Sócrates no es un perro. Pero la conclusión sería verdadera. Sócrates es mortal. Entonces, un argumento sólido es el argumento que buscamos, es el argumento que hay que buscar, es el argumento que está bien desarrollado formalmente y tiene premisas que son verdaderas y lleva conclusiones que son verdaderas. Pero esto pasa con los argumentos deductivos. Luego tenemos otro tipo de argumentos, que son los argumentos inductivos. Y en los argumentos inductivos no pasa lo mismo que con los deductivos. En los argumentos inductivos, las conclusiones siempre van a intentar llegar más allá de lo que te da, de la información que está contenida en las premisas. Entonces, debido a esto, ningún argumento inductivo es válido, o todos los argumentos inductivos son inválidos. Los argumentos inductivos no buscan ser válidos, buscan ser convincentes, porque un argumento inductivo busca que la conclusión sea más probable, o darle más peso, mayor probabilidad a la conclusión que tenemos. Entonces, un tipo de argumento inductivo es, por ejemplo, el de generalización. Por ejemplo, si yo digo que existen los cisnes, sería una parte de la primera premisa. La segunda premisa sería, todos los cisnes que hemos descubierto hasta la fecha son blancos. Entonces yo saco una generalización y digo en la conclusión que todos los cisnes son blancos, o probablemente todos los cisnes son blancos. Entonces es un argumento inductivo porque la información con la que yo parto no me da la seguridad suficiente como para que yo pueda afirmar que la conclusión es perfectamente sólida, verdadera. Correcto. Podría aparecer otro cisne que sea negro, de hecho fue lo que ocurrió. Por ejemplo, explica Nassim Taleb en el libro El cisne negro, que los europeos creían que los cisnes eran todos blancos hasta que se trajeron cisnes negros desde Australia. Entonces, los argumentos inductivos buscan incrementar la probabilidad de que lo que estamos diciendo es verdadero. Y esto nos lleva también a dificultades, como por ejemplo está la dificultad de justificar la inducción, porque es lo que Hume llama lo que se conoce como la horquilla de Hume. ¿Cómo justificamos que la inducción nos ofrece conocimiento o podemos confiar en ella? Porque por un lado no podemos justificarla de forma deductiva,
porque precisamente la deducción funciona de una manera diferente. Y tampoco podemos justificarla de forma inductiva, porque entonces sería un razonamiento circular. Entonces parece como que la inducción queda flotando en el aire y no se sabe muy bien cómo justificar esto, y esto es importante porque la mayor parte del conocimiento de las ciencias naturales es un conocimiento de tipo inductivo. Y de hecho, una de las justificaciones racionales que tenemos para decir que la inducción puede funcionar es la de decir que es una presuposición racional creer que el mundo funciona de una forma ordenada. Y entonces que las cosas que funcionan de forma ordenada, las regularidades que podemos comprobar en el mundo, van a seguir siendo regularidades en el futuro, y por lo tanto podemos hacer inducciones y generalizaciones hacia el futuro. Pero esto es una presuposición. Por eso el cientificismo es una filosofía tan estúpida, porque la ciencia necesita también de presuposiciones previas, como por ejemplo esta. Entonces la ciencia es muy importante en su campo, pero no puede justificarlo todo. Y se ve con cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, con el tema del volcán, también está en auge hoy en día, ¿no? Todo el mundo está pensando en los vulcanólogos, ellos van contando, pues puede pasar esto y puede pasar esto, pero solo se basan en presuposiciones de cosas que sucedieron antes, pero no pueden asegurar tampoco... No, eso... Pero es claro, eso no pueden... Tienen que hacer más o menos generalizaciones, pero el hecho de que hagan generalizaciones hacia el futuro, ellos están asumiendo que esas generalizaciones, que el mundo se comporta de una determinada forma, una forma ordenada, una forma inteligible, y que se va a seguir comportando de la misma forma. Y eso es algo racional. De hecho, el que se comportase de una forma diferente sería un enajenado. Pero es una presuposición de que el mundo es inteligible y de que el mundo, las regularidades que existen en el mundo, pues se van a seguir manteniendo. Y eso es por lo que respecta a los argumentos inductivos. Y luego, por otro lado, tenemos la lógica, lo que se conoce como lógica informal, que es los argumentos que se utilizan normalmente en los debates en la tele, o en las tertulias, o en los juicios, o incluso escribiendo. Y en la lógica informal tenemos ejemplos de muchas falacias informales. Porque las falacias también se distinguen entre falacias formales, que son aquellas que no cumplen la forma adecuada, y falacias informales, que son las que derivan de otro tipo de errores, normalmente relacionado con el contenido de lo que estás hablando. Entonces, es muy importante al razonar ser capaz de identificar falacias, porque por un lado sabemos cuando alguien está razonando de una forma equivocada, y también tenemos que evitar el peligro de identificar falacias que no lo son, porque también pasa a veces que uno cree que está hablando de una cosa que es una falacia y realmente no lo es. Entonces, si uno quiere razonar bien, es muy importante pues tener una cierta idea sobre las falacias y cómo funcionan. Sí, y además hay unas cuantas que se han hecho como bastante famosas, también en su uso como en lo de señalar con el dedo. Entonces es importantísimo saber de qué van y saber diferenciar cuándo lo es y no lo es, porque por ejemplo, pues la falacia ad hominem o el hombre de paja o verecundia, ¿no? Todo este tipo de cosas que se utilizan mucho así, pero yo creo que a veces sin el contenido correcto, sin saber de verdad lo que son, como la de autoridad o la de ad hominem. Creo que muchas veces se entiende que es una falacia lo que no lo es, o al revés. Entonces vamos a hablar un poquito más de estas, y creo que también podemos coger un ejemplo, volviendo al tema de Elsa, de otra cosa que pasó también ese día, ¿no? Uno de los chicos que estaba en el debate, acto seguido le comenta, dice, bueno, Elsa dice que es una provida y que todos nosotros como defensores del aborto pues somos pro muerte. Pues le saca un papel diciendo, pero es que Elsa pide que vuelva el franquismo, como un tuit, creo que era de algo que tiene, que no se lee bien, pero la acusa de eso, ¿no? De que Elsa no puede ser pro vida porque está a favor de Franco, y que Franco mataba puñados de gente todos los días. Entonces, esto es una falacia, pero además hay un mix, ¿no? extraño de cosas que se puede entender por varios puntos. Sí, bueno, esta concreta, la que tú estás hablando, sería lo que se llama un señuelo, o también, bueno, en inglés se dice red herring, aunque también se podría quizá decir que cumple lo de envenenar el pozo. Y estas dos falacias son, una falacia de señuelo es cuando tú, en vez de centrarte en el tema del que estás discutiendo, traes a colación otro tema diferente, franquismo, sí, que es como un señuelo que pones así para que la gente se fije en esto en vez de hablar de esto.
este tema es irrelevante para el tema del que estabais hablando de forma original, pero como en este caso además está asociado a algo emocional o algo que se considera malo, por lo ahí también lo que se podría ser lo de envenenar el pozo. Envenenar el pozo significa que tú planteas una serie de sospechas o de dudas o de acusaciones para que la gente, cuando escuche los argumentos que presenta esta persona, tú ya tengas una predisposición negativa, porque tienes ese prejuicio, su idea de que esta persona es mala o defiende otras cosas que son malas. Fundamentalmente, en ambos casos, es prestar atención a cuestiones irrelevantes para no prestar atención a las cuestiones importantes. Entonces, eso sería un señuelo. El hecho de que si apoya o no apoya, yo no sé lo que hace, en su vida con... pero en ese caso concreto, si estaba a favor o no de Franco es o irrelevante, sea, completamente irrelevante en relación con el otro a favor tema. o en contra del aborto. Completamente irrelevante. Entonces, si lo sacas, es que estás razonando mal. Estás razonando como un zopenco. Estás hablando que puede ser que lo hagas de forma deliberada, porque quieres... hacer eso mismo, desviar la atención. Desviar la atención, o porque efectivamente seas un zopenco y no te enteras. Y entonces estás hablando de otra cosa diferente. Pero pues eso sería un ejemplo muy característico. Se utiliza mucho en política. En política es uno de donde más... De hecho, las falacias en dos sitios donde se pueden comprobar que se utilizan mucho, sitios que podrían parecer opuestos, son por ejemplo en la comedia, en los chistes y en los monólogos cómicos, y en la política. Y realmente muchas veces es difícil diferenciarlos. Lo que pasa es que uno no te la tomas con humor y la otra sí. Sí, pero tiene muchas cosas en común. La diferencia más importante es que en comedia es muy, muy, muy importante que la falacia quede a la vista. Es evidente. Aunque uno no la sepa reconocer, tiene que haber como algo que diga, oye, aquí pasó algo raro, y eso es lo que precisamente, esa contraposición es lo que hace que te mueva por lo menos a risa, si el chiste es bueno. Y en cambio en política o en retórica, la idea es que quede lo más oculta posible para que la gente no se dé cuenta de que hubo ahí algo que no debía haber existido. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de falacia que se utiliza mucho en chistes o en comedia es lo del equívoco. La falacia del equívoco es que tú utilizas una palabra, empiezas utilizando una palabra que tiene un sentido concreto y luego utilizas la misma palabra pero con un sentido diferente, sin decir que estás hablando de otra cosa diferente. Entonces, por ejemplo, hay un chiste muy, muy malo, pero bueno, es el que voy a utilizar porque es el que me acuerdo ahora, y igual alguien se acuerda, que es una señora que tiene un perro al que le llamó a mis tetas. Y entonces le dice, el perro se escapa y le dice, va buscando al perro y le dice, señor, ¿ha visto usted mis tetas? Y dice el señor, no, pero me gustaría verlas. Qué bueno es el chiste. Bueno, pues aquí es la falacia del equívoco. Tú estás utilizando esa... La construcción, mis tetas. En un sentido, y luego el otro lo utiliza en otro sentido. Pero la idea es que ahí, al verlo, se supone que va a producir gracia. Sin embargo, en política, pues se puede utilizar de una forma en la que no quede tan claro. Como por ejemplo, un ejemplo sería en filosofía política, John Rawls a veces utiliza de forma equívoca la idea de la justicia. Es decir, plantea unas características de justicia para el mercado que luego no se plantean para la actividad política. Y entonces, al emplear la misma palabra con sentidos cargados diferentes, porque en un lado es mucho más estricta que en el otro, está produciendo una falacia de equívoco. Pero luego podemos hablar, por ejemplo, también de otras falacias, como por ejemplo la pendiente resbaladiza. Que, por ejemplo, en comedia hay un autor que se llama, comedia en literatura, un autor inglés se llama Thomas de Quincey, que escribió un libro muy bueno que se llama Del asesinato, considerado como una de las bellas artes. Y en ese libro critica el asesinato de esta forma. Dice que si tú empiezas a asesinar, eso es algo muy peligroso, porque probablemente después empieces a robar. Y cuando empiezas a robar después, probablemente empezarás a ser maleducado
y a faltar a tu palabra y a llegar tarde y luego vas a acabar siendo muy antipático con tus vecinos. Entonces no debemos empezar a asesinar porque puedes acabar siendo antipático con tus vecinos. ¿Qué cosas? Y esto es una pendiente resbaladiza, porque la pendiente resbaladiza dice que se empieza con una determinada posición y de esa posición vas a llegar a otro sitio mucho más alejado y dices que existe el peligro de que si permites esto, acabemos llegando a esto. Pero no hay motivos suficientes para considerar que todos los pasos intermedios que hay entre esta posición y esta otra posición se vayan a producir. Y si no tenemos motivos para considerar que esos pasos intermedios son probables, entonces no tenemos ese miedo que nos da la pendiente resbaladiza. Es como decir, por ejemplo, si dejamos que los jóvenes jueguen a los videojuegos, entonces al final pues acaban asesinando a la gente por las calles, porque la violencia, se hacen insensibles a la violencia, como se hacen insensibles a la violencia. Eso me pasó a mí. ¿Que mataste a gente por las calles? Así de ellos, por jugar a los videojuegos. Quiere decir que eso sería una pendiente resbaladiza. Pero la pendiente resbaladiza es una falacia cuando no existen motivos para creer que es probable que se vayan a producir los pasos intermedios. Si tenemos motivos para creer que se van a producir los pasos intermedios, entonces ya no sería una falacia. Como por ejemplo, cuando Mises habla de que las leyes de la economía, por ejemplo. Que las medidas intervencionistas tienden a llegar hacia una economía socialista, eso no es una falacia de pendiente resbaladiza, porque hay motivos para considerar que los pasos intermedios se producen. Y argumentos sólidos. Efectivamente. Entonces, bueno, en este caso no sería argumento sólido porque sería, en este caso, puede ser probabilístico. Digo, pero por el medio, en plan. Sí, hay motivos para considerar que los pasos intermedios se van a producir. Entonces ahí no sería una falacia. Y otra falacia de la que muy importante de la que tú hablas es la del hombre de paja. Sí, y la falacia hominem, porque creo que con esa sí que hay mucha confusión y podríamos explicar un poco más. Bueno, la falacia hominem significa que en vez de centrarte en el argumento, te centras en la persona. Y en vez de atacar el argumento, atacas algo de la persona. No, el ataque más directo sería, por ejemplo, un insulto, pero no tiene por qué ser solo un insulto. Tú puedes referirte a cualquier otra cosa y a lo mejor, aunque no sea un insulto, pues estás desviando la atención del argumento hacia la persona. Entonces, siempre que tú intentes refutar o creer que estás refutando el argumento hablando sobre la persona y no sobre el argumento, entonces se está produciendo una falacia. Pero si, por ejemplo, tú insultas a alguien y luego refutas el argumento, ahí no se está produciendo una falacia. Solo un insulto. Solo un insulto. Que puedes decir que está siendo mal educado, pero no falaz. Pero no está siendo falaz, ¿no? Está siendo... Si usted es un imbécil y su argumento está mal por esto, por esto, por esto, por esto. El comunismo no funciona por esto, por esto y por esto. Y luego te llamo idiota. Y digo, idiota, el comunismo no funciona por eso. Bueno, pues estoy siendo mal educado porque te estoy llamando idiota, a lo mejor sin necesidad, pero no es una falacia. Siempre y cuando yo utilice un argumento para refutar tu posición o tu punto de vista. Bueno, luego puede ser que luego mi argumento sea malo o falaz por otros motivos, pero no porque sea un ataque ad hominem. El ad hominem es que yo paso del argumento completamente y digo, me centro en la persona. Digo, es que, por ejemplo, yo digo... Estoy en contra del aborto y tú dices, pero ¿comes carne? ¿Comes vacas? Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿No eres vegetariana? Sí. O C.S. Lewis hablaba, por ejemplo, del bulberismo. Decía que era algo característico de la época moderna. Porque se inventó fulano que se llama Bulber, que descubrió que no tienes que hablar del argumento para nada. Es decir, si tú estás haciendo eres contable y haces un cálculo aritmético sobre cuánto dinero tienes, y luego llega alguien y te dice, bueno, pero tú dices eso porque es que eres hombre y crees que las matemáticas funcionan bien. Muy bien, entonces no estás atacando el cálculo ni las leyes de la aritmética. Lo que estás diciendo es que tú eres un hombre. Y entonces al atacar al hombre, pues entonces piensas que estás refutando el argumento, pero no estás refutando nada, estás hablando de algo que es irrelevante. Echando balones fuera, que se dice en mi tierra. Exactamente. Y luego la otra sería la del hombre de paja. Y la del hombre de paja suena muy tentadora,
Y independientemente del campo ideológico o de la corriente que uno siga, encuentras ejemplos de gente que cae en esta tentación. Porque el hombre de paja significa, por ejemplo, imaginemos que hay un tío muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y yo en vez de ir a pelearme con ese tío muy fuerte, porque me va a romper la cara, cojo un muñeco de paja, le planto una foto con la cara del otro y empiezo a pegarle al muñeco y digo, mira qué fuerte soy, que te estoy rompiendo la cara, ¡guay! Soy muy chulo. Entonces la idea es, en vez de buscar la forma, puede pasar con personas o puede pasar con los argumentos. Por ejemplo, con personas normalmente es que vas a buscar al zopenco más grande que hay para defender una idea, en vez de buscar al tío más inteligente que hay para defender esa idea. Y con los argumentos puede pasar que tú ridiculices el argumento y lo distorsiones o busques la forma más estúpida posible en la que el argumento se puede expresar en vez de la forma más sólida, la forma más fuerte, la forma más bien argumentada. Y esto se hace porque es más fácil refutar una posición estúpida, una posición absurda, una posición claramente... Sin argumentos sólidos por detrás. Exactamente, entonces existe siempre esa tentación y esto es algo muy peligroso. Siempre, incluso aunque uno quiera refutar una posición que no le gusta, tiene que intentar buscar primero al autor o individuo o persona más inteligente que haya defendido esa posición y la forma más potente de argumento. Y si te acostumbras a refutar los argumentos más fuertes, te acostumbras a pensar de una forma mucho más adecuada. Y a encontrar también los argumentos más fuertes. También. Porque otra cuestión relacionada con el hombre de paja es la idea de caridad, de la interpretación caritativa. Es decir, si yo digo algo, un argumento, a lo mejor en un debate, y lo expreso de una forma ambigua, o no me expreso de una forma muy adecuada, o de una forma muy clara, hay una tentación muy grande a buscar también la interpretación más estúpida, aprovechando la ambigüedad de mis palabras. Y eso es algo que hay que evitar siempre. Tú tienes que intentar hacer la interpretación más caritativa posible, es decir, la interpretación más seria posible de las cosas que tú dijiste. Que la otra persona dijo. Siempre hay que evitar la tentación de buscar la versión más estúpida y buscar la versión más inteligente posible dentro de lo que está, del contexto de lo que estuvo diciendo esa persona. Porque si no, uno se acostumbra a pensar con el nivel listón más bajo posible. Y si tú piensas con el listón más bajo posible, eso es los enemigos con los que te enfrentas, pues tu listón, tus habilidades cada vez se van a ver más mermadas. No entrenas bien, entrenas mal, entrenas con tíos muy débiles, luego viene uno muy fuerte y te rompe la cara. Pues es lo normal, lo que va a pasar. Lo normal tienes que intentar entrenar con los más fuertes. Y bueno, hay otras falacias, si quieres, que podemos hablar de ellas. Una muy... La autoridad. La autoridad. Que también es importante. Sí, es muy importante porque a veces se utiliza al revés. Es decir, a veces se utilizan eso es una falacia de autoridad cuando no es realmente una falacia de autoridad. El argumento de autoridad es un argumento. Es decir, si yo digo que creo en algo, por ejemplo, el socialismo no funciona porque Bastos dijo que no funciona, eso no es una falacia de autoridad, eso es un argumento. Es el argumento más débil que existe. Y cualquier otro argumento que se presente contra este, pues ya sirve para que yo necesite un desarrollo mayor de ofrecer más razones. Es verdad, es el argumento más débil y sería una falacia si yo digo que como Bastos lo dice, pues eso ya lo demuestra y ya no me tengo que preocupar más. En ese caso sí sería una falacia de autoridad. Pero si yo digo que creo en eso porque Bastos lo dijo, no es una falacia de autoridad, porque Bastos es una autoridad, sabe mucho sobre esa materia, entonces es razonable pensar que él tiene motivos para creer que lo que dijo es correcto. No quiere decir que eso sea definitivo, ni mucho menos. Ni que no se pueda rebatir, y lo que dices tú, si yo te doy más argumentos de por qué no, pues yo tenga que desarrollar más el por qué esa posición que doy por válida porque lo dijo Bastos es válida en sí, independientemente de que lo diga o no lo diga Bastos. Efectivamente, pero es un argumento, es el argumento más débil posible, pero es un argumento, siempre también tiene que ser que la otra persona, en el tema del que estemos hablando, pues que sea una autoridad. Es decir, si yo me pongo a hablar de surf, no sé nada de surf, yo no soy una autoridad de surf, pues entonces
nadie podría decir sí, porque es que Carreiro dijo que el surf se hace así o así. Carreiro no tiene ni idea de eso, que se calle y que vaya o que aprenda surf. Pero si hay alguien que sí sabe de un determinado tema, no es que no se pueda equivocar, pero como es una autoridad, pues eso sí que es un argumento. Entonces hay que tener mucho cuidado también con cuándo se utiliza esto de la falacia de autoridad. ¿Y cuándo sería entonces falacia? Falacia sería cuando tú crees que, primero, si no es una autoridad, y segundo, si crees que eso es un argumento definitivo y que no De tienes por que dar sí, más razones. exacto. O crees, incluso, también sería si crees que es un argumento muy fuerte. No es un argumento muy fuerte, es un argumento débil, pero es un argumento. Y luego otro muy importante también en el mundo moderno, la falacia misericordia, que es, básicamente, es apelar a los sentimientos. Es, tened penita de mí. Lo más moderno que hay. Tened penita de mí, si tenéis penita de mí, entonces ya tengo razón y tenemos que examinar las cosas que estoy diciendo. Se utiliza mucho con lo de las víctimas. Cuando ponemos un grupo que está oprimido, a lo mejor puede que esté oprimido de verdad, probablemente no esté oprimido de verdad. Pero, bueno, eso depende, esto ya sería debatible. Pero bueno, esté o no esté oprimido de verdad, el hecho de que alguien esté oprimido no se sigue que tengamos que darle la razón en todas las cosas que dice. No me digas. Pues, Curioso. como por ejemplo, cuando se dice, yo te creo, hermana, creo que lo decían por ahí en... Sí, yo sí te creo. Yo sí te creo. O en Estados Unidos dice, believe women. ¿Qué quiere decir? Tengo que creer a todas las mujeres en todo lo que dicen. Sí, básicamente. O sea, que, por ejemplo, si llega una mujer terraplanista, tengo que creer que la Tierra es plana. No, solo es lo que se refiere a que vosotros abuséis de nosotras, como hacéis todo el tiempo. No tengo que creer, se refiere solo a believe women, No, creer, sí, pero es por los abusos. Por los abusos. Entonces, bueno, no sé, podría ser de una forma más amplia. Es decir, hay que creerlas en todo lo que digan. Podría ser, pero bueno, en este caso el eslogan es por... En las ideas de los abusos, claro. Sí. O sea que, como una es una mujer, la mujer pertenece al grupo oprimido, entonces tenemos que tener penita y entonces tiene razón. Y la presunción de inocencia, pues... Claro, no hay que ¿Qué es? presentar ¿Tú lo sabes? argumentos, ¿Tú lo sabes? Yo no pruebas o evidencias a favor de la posición que mantenga. Efectivamente. Bueno, pues es una muy peligrosa, porque cuando apelamos a las emociones, simplemente porque yo quiera creer algo, porque me hace sentir bien, no, eso no es un motivo para que algo sea verdad o falso. O que algo te ofenda, tampoco es un motivo No, para que tampoco sea es. falso. No, entonces Como en el caso de lo que dijo Elsa, me refiero. Todos se vieron así muy ofendidos por esas palabras. Es una de las cosas que a mí más me repugnan del mundo moderno. Lo sé. Lo de la tendencia a la indignación y todos indignados y todos ahí como... Emocionados, ¿no? Te has hecho daño. Sí, que como que eso le da peso a tu postura, a tu posición, no le da, pues ya, a lo mejor está bien que te emociones o tienes motivos para estar indignado, pero no por el mero hecho de indignarte estás consiguiendo puntos, no estás consiguiendo puntos. Ni la razón tampoco. No, y de hecho, no sé cuánto gente cree que razona mejor cuando está enfadada o cuando está muy triste, cuando está todos los deprimidos, sabemos que toman decisiones muy buenas. Generalmente cuando uno está sometido mucho a las emociones, no tiende a razonar bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con la idea Un de... equilibrio. Es decir, las emociones son algo inevitable. No es que la persona que utiliza mucho la razón no tenga emociones, simplemente tiene un control sobre esas emociones o ese impasse al que te llevan rápido. Uno tiene que evitar que vea su razonamiento sesgado por las emociones que tiene y que las emociones le lleven a defender posturas para las que no tiene argumentos sólidos con los que defenderlos. Exacto. Entonces las emociones estarán muy bien, pero a la hora de razonar no es una buena guía. Porque no es, la verdad está ahí y hay que ser capaces de descubrirlo a través de razonamientos y por lo tanto estas cuestiones son importantes y por eso lo del tema de Elsa. Y se vio que en múltiples casos y circunstancias continuas se ve que la gente tiende a razonar mal, a razonar basándose en emociones y en indignaciones y en la tribu a la que crea que pertenece, y eso no lleva a nada. No, lleva a una erosión de la sociedad. Porque además ya no se trata muchas veces de defender simplemente tu postura. Yo entré en la carrera, lo he dicho muchas veces, siendo comunista.
a mí no me cambió una cuestión emocional que me parezca guay ser anarcocapitalista, sino es un camino en donde yo presentaba mis argumentos que no eran lo suficientemente sólidos, las personas con las que los enfrenté me dieron otros que considero más sólidos y que aún no han conseguido destruir, y entonces aquí estamos. No se trata simplemente, no es que tengo que buscar la mejor forma de defender lo que yo creo, sino de buscar lo que es cierto. Y es un proceso bonito para todos, que deberíamos experimentar en todos los sentidos, porque las emociones no... Al final, además, las consecuencias son primero para uno, por lo que hablábamos, porque puedes estar queriendo ser músico, que si te pasas el día dedicado a tocar con un salmón, pues probablemente no lo consigas. Entonces tiene unos efectos directos en uno, el no pensar bien. Y porque es muy adictivo pensar o reaccionar a través de forma emotiva y adjudicarle solo malos motivos o mala fe a todos los demás y hablar de la persona o de lo malo que es en vez de ver a ver qué está diciendo y si tiene razón o no tiene razón o cuáles son los motivos por los que tiene razón o no puede tenerlo. Entonces es mucho más fácil decirle tú, no, señalarlo y decir es tú, idiota, y ya está. Sí, así que bueno, como conclusión eso, pues a ver si utilizamos todos un poquito más la cabeza. Yo me incluyo, a veces tengo arrancadas así emocionales, pero creo que es imprescindible pues darles contenido y ver también si tiene un porqué, porque yo lo vemos con cualquier cosa, me puedo enfadar con alguien, contigo ahora, porque me miras mal. Pero mi enfado, si no está justificado, solo me va a hacer daño a mí. Mejor será que razones... No, probablemente a mí también. En este caso sí. Probablemente físico, además. Pero a lo que me refiero es eso, que, joder, las consecuencias son también cuando tú sientes algo, si no le das esa explicación, si no tienes argumentos sólidos para autoentenderlo tú mismo, el daño lo vas a sufrir tú primero, después Dani, pero yo primero. Así que, bueno, pues eso, creemos que es muy importante este tema. No se habla mucho así serios como nos pusimos hoy, y se dio el caso porque, bueno, con el estallido del caso de Elsa, pues se dio la oportunidad perfecta. Así que esperamos que os haya gustado mucho. Muchas gracias como siempre por acompañarnos y ya sabéis cómo nos podéis echar una mano con el canal, dándole a todos los botoncitos y esas cosas, como le gusta decir a Dani. Hasta la próxima.